grabar en esta cosa. Nuestro invitado de hoy, Fermín Mármol. Bienvenido. Hablábamos de tu formación como abogado y tus estudios de posgrado. Bueno, reitero el agradecimiento, Yorelis, de estar contigo, de estar con tus estudiantes en la Universidad Católica Andrés Bello. Para mí un inmenso placer. Apenas me invitaste, la respuesta fue sí para este y para futuros encuentros. Y para tratar un tema tan complejo como lo es el tema de la violencia, el tema del crimen, el tema de la impunidad, y comprender esos fenómenos sociales que, bueno, se comportan como tumores en Venezuela. Estábamos conversando sobre mi preparación académica. Efectivamente, estudié Derecho en la Universidad Santa María, soy abogado, y posteriormente hice mis estudios de especialización y maestría en criminalística en el Instituto Universitario de Policía Científica, y estábamos conversando sobre la diferencia que hay entre la criminalística y la criminología, toda vez que es normal que periodistas, es normal que personas ajenas al derecho confundan criminología con criminalística. Decía yo que la criminalística es una rama del saber que pertenece a las ciencias penales, que es una rama del saber que tiene como objeto principal la criminalística el abordaje de los elementos materiales para determinar técnica y científicamente si se ha cometido un crimen, y en el caso de que se haya cometido un delito, bueno, determinar quiénes fueron los perpetradores. Esa es la criminalística. En cambio, la criminología es una ciencia social que trata de comprender las razones por las cuales el ser humano delinque, cuáles son esas causas que llevan a un ser humano a delinquir, cuál es ese entorno social, y también trata de abordar a la víctima desde un punto de vista social. Por lo tanto, tenemos una criminalística que se apoya en la física, en la química, en la biología y en técnicas forenses para determinar si se comete un delito, y una criminología que se apoya en la psicología, en la sociología, en el penitenciarismo, entre otros, para buscar las razones por las cuales se comete un delito. Entonces, mi formación es en el área de criminalística, muy ligada al derecho penal. Después de terminar mi especialización en maestría en criminalística, efectivamente hice mi curso de posgrado en Salamanca en ciencias políticas, y a su vez tuve la fortuna de ir al Colorado Bureau of Investigation a estudiar el abordaje de sitios del suceso en un curso diseñado para latinoamericanos. A grosso modo, esa es mi formación académica. Ya sustento 25 años dando clases de manera ininterrumpida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María. 25 años, cumplí en octubre del año 2021, y ahí imparto la cátedra de criminalística en pregrado. Nos vas a hablar hoy de crimen y violencia en Venezuela. Sí, empezaría por decirle a los directos alumnos que crimen y violencia no son lo mismo. Son problemas sociales, son tumores sociales, y en el caso de que las políticas públicas sean equívocas, en el caso de que las políticas públicas sean inexistentes en un país, ese crimen y violencia se comportan como tumores intraorgánicos en el ser humano, en este caso tumores sociales, y hacen metástasis. Entonces veremos que muy lamentablemente el concierto académico indica que el crimen y la violencia en Venezuela hicieron metástasis, pero no son lo mismo. Hay crímenes que no son violentos: las estafas, los hurtos, los fraudes, las apropiaciones indebidas, y abundan ese tipo de delitos y no son violentos. Pero tenemos ese problema en Venezuela: el crimen está desbordado, el crimen hizo metástasis, se alimenta de diversas circunstancias que veremos más adelante. Pero también no toda conducta violenta es un crimen. Es decir, que una persona sea áspera en el saludo es violencia, pero no es un crimen. Que una persona tal vez discuta de manera acalorada
por un accidente habido en el tránsito automotor no necesariamente es un delito. Es decir, también hay un conjunto de conductas violentas que realmente no constituyen delitos. Tal vez constituyen faltas, pero no delitos. Pero evidentemente hay una violencia que ha generado la modificación antropológica social del venezolano, ha contribuido, quise decir, con la modificación antropológica social del venezolano. El venezolano no es el mismo, no es el mismo de 1980, no es el mismo de 1990. Es decir, el venezolano ha sufrido una modificación antropológica social. Es decir, el venezolano tal vez no sea tan buena gente como antes, tan confiado como antes, tan cándido como antes. El venezolano es más áspero, más desconfiado, tiene problemas para el cumplimiento de las normativas. Entonces, la violencia ha contribuido para esa modificación que no es perceptible tal vez por las personas jóvenes. Eso es verdad. Pero en el histórico país, evidentemente eso está registrado. Entonces tenemos esos dos fenómenos. Un conjunto de crímenes que no necesariamente son violentos, porque hay violentos y no violentos, y un conjunto de conductas violentas que no necesariamente son delitos, pueden llegar a faltas. Pero también tenemos crímenes violentos. O sea, tenemos un gran problema de estos tumores sociales que a mi criterio y también de muchos estudiosos de este tema hizo metástasis en el país. Yo quisiera rápidamente, para superar esta parte, decir que el crimen y la violencia solo eran posibles si se constituía en Venezuela la trilogía primitivista. Y yo creo que es importante hablar de primitivismo porque eso puede conducir al diseño de políticas públicas en un futuro para revertir el problema de crimen, violencia e impunidad. Veamos el tema primitivista, que es una tesis empírica que he venido desarrollando, que tiene algunas similitudes, por supuesto, con estudios de modificación antropológica social, pero creo que se pueden complementar. Yo creo que en Venezuela hay una trilogía primitivista y es muy grave que en un estado, en un país, las tres estén presentes. Lo normal es que pueda haber una y que el Estado tenga la capacidad de contener una, pero nosotros tenemos de tres. Veamos cuáles son los tres tipos de primitivismo. El primer primitivismo que tenemos, sin lugar a dudas, es el primitivismo criminal. Para llegar al nivel de primitivismo criminal, a mi criterio, tenemos que tener estructuras del crimen que dejaron de ser nómadas y se constituyeron en estructuras criminales que hicieron sedentarismo, es decir, hicieron control territorial. Yo creo que en Venezuela el primitivismo criminal está claro porque tenemos estructuras del crimen que tienen control territorial. Y ese control territorial es un control territorial urbano, es decir, en las ciudades, en las urbes, pero también un control territorial rural. Entonces sí hay un primitivismo criminal que logró un control territorial. Quiero hacer énfasis de que no estamos diciendo que en la llamada República Civil, y quiero hablar de República Civil, ese concepto es de 1958 al año 98, lo que es la mal llamada Cuarta República. La República Civil de 40 años tuvo crimen, tuvo violencia. Lo que estamos diferenciando es que estamos convencidos que las estructuras del crimen eran nómadas. Habían bandas criminales para asaltar bancos, asaltar carros blindados, asaltar joyerías. Evidentemente que sí. Es decir, había homicidios y habían delitos no violentos. Pero lo que tenemos en el siglo XXI es un primitivismo criminal porque el Estado, en su concepto básico, universal, es territorio, población y poder. Y cuando no puede controlar su territorio, y menos con estructuras del crimen, está en serios problemas. Entonces hay un primitivismo criminal porque hay estructuras del crimen que controlan territorio. ¿Y cuáles son esas estructuras criminales? Bueno, nosotros en Venezuela tenemos, por ejemplo, al Ejército de Liberación Nacional, tenemos a la disidencia FARC, tenemos también que son estructuras foráneas, extranjeras. Tenemos también, por supuesto, estructuras autóctonas. Tenemos a los colectivos armados y violentos,
teniendo control territorial urbano, pero también tenemos, por ejemplo, al pranato carcelario. Y alguien diría, bueno, ¿y el pranato carcelario controla territorio? Claro que controla un territorio, somete una población y tiene un ordenamiento normático, es decir, se comporta como un estado paralelo y no solo somete a la población reclusa, somete a sus familiares que tienen contacto con la población reclusa. Es decir, el pranato carcelario también es una estructura del crimen que ha controlado territorio. Pero también tenemos a todo lo que se llama, entre comillas, los sindicatos, que nosotros le llamamos los pseudosindicatos. Los pseudosindicatos que están detrás de la minería ilegal, están detrás, por supuesto, de la extracción de combustible, están detrás del tráfico de personas, están detrás del tráfico de armas, de municiones. Entonces, tenemos diversas estructuras criminales que controlan territorio. Entonces, sí tenemos un primitivismo criminal, porque en donde una estructura del crimen controla territorios, desplaza el poder municipal, al poder estatal, el poder nacional, desplaza a una población, cambia la normativa y espanta el sector privado. Eso genera primitivismo, retroceso, atraso, involución. Después tenemos, por supuesto, el segundo primitivismo, que es un primitivismo social. Y yo creo que es importante comprender que Caracas no es Venezuela. Las principales ciudades del país no son Venezuela. Venezuela es más que eso. Venezuela es tierra honda, es zona rural, es frontera. También son las grandes barriadas que están en las capitales, pero también en los distintos municipios. Esto es un país de 23 estados, 335 municipios, 1.100 parroquias. Venezuela es más que Caracas y tenemos que comprenderlo como futuros periodistas, ¿verdad? Entonces hay un primitivismo social. Y cuando llegamos, a mi criterio, a tener lamentablemente esa calificación de primitivismo social, cuando buena parte de la población deja de ser ciudadano y pasa a comportarse como mero habitante, mero poblador del país. Y bueno, yo creo que hay signos inequívocos de renuncias voluntarias de los venezolanos a dejar de ser ciudadanos. Por ejemplo, el venezolano en más del 82% no denuncia los crímenes. Bueno, ese comportamiento de un venezolano que siendo víctima de un delito, de hurto, de estafa, de apropiación indebida, de secuestro, de extorsión, en más del 80% siendo víctima directa no denuncia, mucho menos siendo testigo de un crimen denunciaría. Entonces, fíjense como de ciudadano, en donde el deber es denunciar lo que ves, lo que escuchas, lo que sabes, pero mucho más si eres víctima del delito, denunciarías. En Venezuela no denuncia. Sabemos las causas por las cuales no se denuncia. Podemos hablar de la desconfianza, la pérdida de tiempo. Estamos hablando de por qué dejamos de ser ciudadanos muchas personas y pasan a ser meros habitantes y pobladores. Entonces, uno de los elementos que en este estudio empírico tienes que agarrar tú es el nivel de denuncia. Y bueno, te das cuenta que el nivel de denuncia llega en un 20%, que crecerán determinados tipos delictuales, pero en otros casi que desaparece de las estadísticas. Entonces, eso demuestra que hemos dejado de practicar una cultura ciudadana. Pero por otro lado, bueno, hay un primitivismo social, el irrespeto a las señales de tránsito. Es decir, somos un país donde el que viene detrás de tu vehículo automotor y tú estás parado en el semáforo rojo, te toca la corneta para que pase, ¿no? Te toca la corneta para que sea. Es decir, hay una cultura de que eres un tonto parándote en el semáforo en rojo, eres un tonto, me estás haciendo perder el tiempo, me estás obstaculizando. Entonces, tú que quieres cumplir con la norma, tal vez del semáforo rojo, porque es un deber ciudadano, bueno, la mayoría te indica a ti de que estás haciendo lo incorrecto. Bueno, eso es dejar de ser ciudadano, el dejar de cumplir con tus obligaciones y ejercer tus derechos es un serio problema, es un serio problema. Entonces, el tema de las infracciones de tránsito lo vemos tal vez medianamente en Caracas, pero imagínense el desastre que hay en el interior con los rayados peatonales, con las aceras, con los semáforos.
con el puesto de minusválido. Bueno, si en Caracas si respeta el puesto de minusvalía, imagínense ustedes en el interior del país. Bueno, entonces evidentemente que hay un primitivismo social sumamente importante, pero bueno, veamos toda la cultura del irrespeto al derecho de propiedad. Lo que ha pasado en el mundo del inquilinato de bienes inmuebles tipos residenciales, de bienes inmuebles tipos comerciales. Es decir, gente que arrienda una vivienda y después vienen los extraordinarios problemas porque el inquilino sencillamente deja de pagar y dice, bueno, aquí no me saca nadie porque tengo niños pequeños y bueno, me acojo al derecho de techo. El respeto al derecho a propiedad nos habla de un primitivismo social increíble. El que tú no respetes la propiedad ajena es absolutamente absurdo, pero eso viene sembrado. Yo lo sé, estamos hablando todavía en el estadio de evaluarnos a nosotros y no las causas. Pero, y lo otro, eh, la convivencia ciudadana, las buenas costumbres. ¿Desde cuándo aquí no vemos una campaña de políticas públicas de radio y televisión por las buenas costumbres? La convivencia ciudadana. Ustedes, como hombres y mujeres jóvenes de Venezuela, generación de relevo, bueno, ¿han visto alguna publicidad, alguna campaña por el respeto a los mayores, a las personas de la tercera edad, el respeto a las embarazadas, el ceder el puesto en el transporte público, el ceder el paso, el ayudar a las personas de la tercera edad a cruzar la vía? Eso existió en mi época, eso existió en la época de Yorelis Acosta. Aquí hubo extraordinarias campañas. Se llamaba el personaje Rumildo, después vino Buen Ciudadano. Es decir, aquí tuvimos excelentes campañas sembrando convivencia ciudadana y buenas costumbres. Más nunca vimos eso. Más nunca vimos. Por el contrario, aquí es normal que un vecino sienta que está dentro de su apartamento y puede poner el volumen al nivel que él quiere, en la hora que quiere, el día que quiere, porque está dentro de su apartamento. Y se siente con derecho de guindar en la ventana la ropa interior y no le importa que lo vean los demás. Es decir, tenemos un problema de convivencia ciudadana y es normal que un vecino quiera ir al estacionamiento desprovisto de camisa a lavar su carro y poner un equipo de sonido y unas cervezas allí lavando su carro, sin importarle si hay niñas, si hay mujeres menores de edad y que lo vean sin camisa y porque yo tengo que consentir que mi vecino esté sin franela en un edificio residencial. Entonces, tenemos un problema de primitivismo social producto de la falta de educación, cultura y algo que no existe en Venezuela, que es la cultura de faltas. Es decir, no hay a dónde acudir si alguien tiene el exceso de volumen, si alguien realmente incumple la normativa, los vecinos que sacan mascotas y son incapaces de recoger los excrementos de la mascota. Y bueno, entonces ahí tenemos un primitivismo social muy importante. Y el tercer primitivismo es el más grave de todos. Es el más grave de todos, que es el primitivismo institucional. Cuando la mayoría de las personas sienten y tienen pruebas, como en efecto lo tenemos en Venezuela, que las instituciones son parte del problema. Las instituciones públicas son parte del problema, no son parte de la solución. Es decir, estamos convencidos de que en Venezuela tenemos un andamiaje de instituciones que realmente lo que colocan son todos los argumentos posibles para no resolver problemas. Ejemplo, lo que tarda una persona en Venezuela en constituir una compañía. Miren, este planeta llamado Tierra tiene aproximadamente 193 países. Hay unos 7 u 8 países fluctuantes por encima de 193 que no están reconocidos por la comunidad internacional, sino por parte de la comunidad internacional. Entonces, hablar en estos cómputos de 193 países es acertado, es aceptado. Bueno, Venezuela es uno de los 25 países en donde una persona tarda más tiempo para que usted como emprendedor constituya una compañía con toda la permisología. Bueno, es evidente que la institución
Es evidente que la institución pública que está detrás de las permisologías para que usted pueda constituir una compañía anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de capital autorizado. Bueno, es evidente que la institucionalidad no desea que la gente constituya empresas, no desea que haya sector privado. Es la única explicación que hay, es la única explicación que hay. Entonces, como verán ustedes, cuando un país, llámese como se llame, tiene esta trilogía primitivista, primitivismo criminal, estructuras de crimen que controlan territorio y desplazan población y desplazan sector privado y desplazan la autoridad pública. Un primitivismo social, que es una ciudadanía que deja de comportarse como ciudadano, cumplir con sus obligaciones, ejercer sus derechos y rebajarse a mero habitante o poblador. Y tenemos un primitivismo institucional donde las instituciones son ineficientes, las instituciones son parte del problema, quienes las dirigen son parte del problema. Esa trilogía primitivista genera un caldo de cultivo idóneo para que tengamos una tierra muy generadora de violencia y muy generadora de crimen. Y evidentemente Venezuela tiene, a mi criterio, y lo digo por tercera vez en esta intervención, a mi criterio tiene una metástasis de estos dos tumores sociales llamado crimen y violencia, por las circunstancias que hemos descrito anteriormente. Venezuela, evidentemente, que está en puestos, en sitiales de deshonor, en problemas sociales y en problemas criminales. Detrás del crimen, evidentemente, está el embarazo precoz, la paternidad irresponsable, la deserción escolar, la falta de oportunidades. Entonces, tenemos problemas sociales que pueden ser medidos internacionalmente, por ejemplo, el embarazo precoz. Venezuela tiene más de una década ocupando el primer lugar de embarazo precoz en Sudamérica, y superar al gigante de Brasil no es poca cosa. Pero también Venezuela tiene una alta incidencia criminal, es decir, que Venezuela esté en primer lugar en tasa de homicidios en América y esté dentro de las 5 tasas de homicidio del planeta, no es poca cosa. Por supuesto, utilizando los estudios del Observatorio Venezolano de la Violencia que dirige el sociólogo Roberto Briceño León de manera muy seria, apalancada en universidades nacionales. No es poca cosa, pero tampoco no es poca cosa que Venezuela, para la Oficina contra Narcóticos, contra Drogas de la Organización de Naciones Unidas, esté dentro de los 20 países de este planeta donde más transita droga ilícita en el territorio, y que podamos llegar a un concepto de país colador. Escúchese bien, jóvenes futuros periodistas, ¿qué es un país colador? Un país colador es aquel que no puede impedir que a su territorio entre lo malo, pero tampoco puede impedir que salga lo malo. Venezuela es un país colador, es decir, en Venezuela entran grupos de delincuencia organizada foráneos, vienen desde Colombia, ya lo hemos dicho, ELN, disidencia FARC, ex paramilitares, pero también garimperos brasileños, ingresan a Venezuela. ¿Con qué ingresan? Con armas, con municiones, con narcóticos, para utilizar a Venezuela como territorio fértil. Pero de Venezuela también egresa lo malo. De Venezuela egresa los narcóticos, de Venezuela egresa la extracción de minerales preciosos, de Venezuela egresa combustible de manera ilícita, de Venezuela hay un tráfico de personas. En Venezuela realmente estamos también exportando estructuras del crimen. El tren de Aragua, haciendo desastres en Colombia, desastres en Perú, desastres en China. En Chile. Yo quiero decirle a ustedes que la Fiscalía de Chile, de una manera muy profesional, hizo contacto conmigo, iba a hacer contacto, me lo dijeron, con Luis Isquiel, con Javier Ignacio Mallorca. La Fiscalía de Chile
muy profesionalmente, hizo contacto conmigo para comprender la magnitud del Tren de Aragua porque lo tienen en la frontera norte y han trasladado personal de la Fiscalía de Chile al norte para comprender este problema y empezar a actuar en el ámbito represivo jurídico penal. Pero igual está pasando en Colombia, igual está pasando en Colombia y ya hay suficientes trabajos de sus futuros colegas sobre la conducta del Tren de Aragua, no solo en la trocha, en las trochas, en el manejo ilícito de trochas por parte de la guerrilla y paramilitares, sino también en el propio puente, en la propia conexión pública lícita. También exportamos. Entonces somos un país colador, y en el medio, unos seres humanos que tienen la nacionalidad de venezolanos, que deberían ser ciudadanos y ser tratados como ciudadanos por el Estado nacional, estatal y municipal, y que ellos mismos y nosotros mismos debemos considerarnos ciudadanos, bueno, comportándonos a veces, buena parte de la población, como meros habitantes, y eso es grave, porque déjenme decir, está muy bien que el venezolano quiera adaptarse a las circunstancias. Nuestra especie sobrevive adaptándose. Está sumamente bien que queramos adaptarnos. Nos adaptamos emigrando y buscamos nueva tierra como venezolanos. Nos adaptamos dentro del país. Adaptarse está muy bien. Es parte de nuestro ADN, de nuestra esencia como especie, insisto. Lo que está mal es acostumbrarse. Eso es otra cosa. Lo que está mal es acostumbrarse. Yo me puedo adaptar a una gotera en el techo de mi casa. Me puedo adaptar a una gotera. Pero sé que es un problema que tengo que resolver. Lo que no puedes acostumbrarme a la gotera. No, vale, yo puedo ir con esa gotera y que se quede ahí, no hay problema. Entonces, lo que debemos de estudiar, desde las ciencias sociales, es si el venezolano se está adaptando o se está acostumbrando. Yo abrigo la firme convicción y esperanza de que el venezolano se está adaptando en buena medida y que los que se han acostumbrado son muy pocos. Y tengo una excelente confianza en los que hicieron resiliencia dentro de nuestro territorio y fuera del territorio. Porque no todos los que se fueron de Venezuela se fueron cargados de educación, cargados de cultura. Y es importante ese binomio, ¿no? Usted puede tener educación formal, ser doctor en alguna rama del saber, pero no tiene cultura. Es el doctor típico que va a una camioneta y tira una lata de cerveza al piso desde la ventanilla de su vehículo. Tienes educación, eres doctor, una educación formal, pero no tienes cultura. Y puedes tener cultura, como la cultura del campesino muchas veces, y no tener educación formal, pero eres una persona culta, eres de los que dice buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, venga a mi casa, toma un café, mi palabra es un documento. Tienes cultura, pero no educación formal. En Venezuela, no todo el que se fue tiene educación y cultura, pero yo abrigo la esperanza de que muchos de los que se fueron, engañados por un proceso político, están aprendiendo mucha cultura ciudadana, que no es verdad que tienes derecho a que el Estado te regale cosas, que no es verdad que puedes alquilar una vivienda y dejar de pagar y alegar que tienes hijos menores y no te puedan desalojar, que no es verdad que te puedes portar mal en un trabajo y no te pueden votar porque hay inamovilidad, que no es verdad que puedes hacer lo que quieras dentro de tu techo, que no es la verdad que puedes hacer lo que quieras en la calle. Es decir, el aprender a que las cosas se ganan con esfuerzo, que los estados no están para regalar, que tienes que cumplir con tus obligaciones en el ámbito privado, que respeto a la propiedad. Mucha gente lo está aprendiendo en el éxodo migratorio que hemos tenido en la última década. Y eso es abrigar la esperanza de que ha habido un aprendizaje y eso es extraordinario. Pero también la resiliencia dentro de nuestra tierra. Gente que ha podido adaptarse y ha podido comprobar que sí es posible
surgir y, si es posible, seguir soñando. Entonces, a grosso modo, estimados amigos y amigas, en Venezuela el crimen y la violencia hicieron metástasis, nos coloca en una situación desventajosa en el hemisferio. Son parte de la generación de este primitivismo, que es una trilogía que tenemos en Venezuela, en donde tenemos que abordar sobre todo al hombre joven venezolano y tenemos que lograr en esa modificación antropológica social del venezolano lo que es el éxito en Venezuela. Yo creo, para ir cerrando esta primera parte, que el tema del éxito tenemos que definirlo muy bien. ¿Qué es ser persona exitosa en Venezuela en clase popular? El ser exitoso para el joven es la pistola, la motocicleta y estar en manada en una estructura del crimen. Pero ¿qué es ser exitoso para el joven con oportunidades de educación y cultura? Es siempre estar pendiente de dar una vuelta, porque ya el joven en buena parte no quiere trabajar de 8 a 5, de lunes a viernes en una empresa, no quiere llegar a una empresa como analista y hacer carrera durante 25 años en el banco, en la compañía de seguro, en la empresa X o Y. No, el joven quiere cambiar de trabajo cada 2 o 3 años, cosa que comprendo. Lo que no comprendo es el joven que quiere estar solamente en un computador trabajando 2 horas y resolviendo mi modo de vida en un apartamento, en un penthouse, en una barra de un local, en un restaurante, y ver qué vuelta le doy para invertir solo 1 hora de mi tiempo y ser millonario. Es decir, el concepto de éxito hay que revisarlo en Venezuela, porque ha habido una cultura sembrada en los últimos 15 años con esas tarjetas que tuvimos Cadivi durante mucho tiempo, en donde la gente mandaba la tarjeta Cadivi para ganar su dinero, en donde somos un país, tal vez sean muy jóvenes, pero lo vivieron o lo escucharon, somos un país donde el motorizado de una empresa fue a París, el motorizado de una empresa fue a Roma. Eso no ocurre en ningún país del mundo. El ciudadano estadounidense, llamado norteamericano, tal vez sueñe en algún momento con salir de su estado y rara vez sueña con salir de su país, siendo clase media, En Venezuela nuestros motorizados fueron a París, a Roma, a Madrid, en una cultura del facilismo de las tarjetas de crédito. Bueno, hay una siembra con que podemos darle la vuelta a las cosas sin trabajar. Entonces, el concepto de éxito hay que revisarlo muy bien, sin importar la clase social en la que estemos, porque es parte de un primitivismo, es parte de una incultura, es parte de la modificación antropológica social. Porque si no, la posibilidad de tener un gran país se nos va a hacer cuesta arriba. Bueno, yo quisiera, profesora Llorelis, dejarlo hasta acá para ir desmechando en los minutos que queden. Muchas gracias. Gracias a ti por esta extraordinaria presentación. Yo siempre me quito el sombrero y te admiro muchísimo porque nos hablas con mucha sencillez de temas tan complejos que espero pues les haya hecho clic o les haya dado más conocimientos, más elementos de comprensión de un tema tan complejo como es la violencia y donde tú te has paseado por distintas aristas, ¿no? Pensamos en crimen y violencia, como bien lo señalaste, pero resulta que la convivencia también tiene que ver con todo este tema. Yo tomé mis notas, jóvenes, pero les doy a ustedes la palabra para las preguntas, pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta directamente al profesor Fermín o la escriben en el chat, ¿no? Aquí hay algunos comentarios de los jóvenes que sí habían escuchado. Imagínate, para ellos es historia ser un buen ciudadano. Ya, estos jóvenes tienen 18 años, más o menos entre 18 y 20 años, ¿verdad? Y yo a ese concepto de éxito que me parece brillante, que nos has dejado, y sobre todo a los jóvenes, ¿qué es éxito? Sumaría también el qué es trabajo en este momento, ¿no? Porque, como tú bien señalas, sorprende muchísimo cómo el salario, claro, el salario se volvió nada,
La gente no quiere un trabajo formal, la gente no quiere cumplir horario, la gente prefiere un trabajo a destajo, pero tampoco lo prefieres para ser dueño de tu propio tiempo y de tu actividad, sino que lo quieres para trabajar menos o para buscar la facilidad y aquella actividad que te va a llevar al dinero fácil. Y no hay dinero fácil. No hay. Cada centavo hay que ganárselo. Entonces, éxito, trabajo y dignidad también son conceptos que nos invitan a reflexionar. En eso del trabajo también a mí, como docente, me llama la atención el esfuerzo que implica estudiar, Fermín, el esfuerzo, ¿verdad? Y nuestra generación tuvo unas herramientas que usamos muy bien y estos jóvenes tienen otras herramientas, pero en ambos casos hay que esforzarse para estudiar. Y también vemos, bueno, yo quiero hacer un trabajo rápido, yo quiero copiarme el trabajo, yo quiero, no quiero reflexionar, sino el trabajo, ¿sabes? El trabajo de, de poca, sí, de poco esfuerzo. Entonces, queremos dejarle eso, jóvenes, que el trabajo en todos los ámbitos de nuestra vida hay que hacerlo, trabajar con pasión y con conocimiento. Victoria pregunta, ¿cuál considera que sería la solución para acabar o por lo menos disminuir con el crimen en Venezuela? Bueno, esa pregunta está muy difícil, pero dinos al menos tres medidas que serían muy importantes tomar para la disminución del crimen. Y Valeria también pregunta, la profesora nos comentó que tienes varios libros en relación al tema de hoy. ¿Hay alguno de los escritos que esté relacionado con la violencia y el crimen en el país? Bueno, agradezco las dos preguntas, ¿no? Yo debo de ser sincero, comprendiendo que estamos en un entorno académico, que hay limitaciones, ¿no? Mal o bien, en esta virtualidad estamos en una casa de estudio, la Universidad Católica Andrés Bello, y tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra exposición. Pero yo diría que la humanidad, hasta el día de hoy, ha puesto en práctica el sistema menos imperfecto, y ese sistema es la democracia. Y número dos, que es el sistema que genera mayor oportunidad de progreso y bienestar en comparación con otros sistemas. Yo creo que para hacer retroceder el crimen organizado violento, nacional y extranjero, urbano, rural, ideologizado y no ideologizado, tenemos esas 6 tipos de estructuras de crimen organizado violento, nacional y extranjero, urbano y rural, ideologizado y no ideologizado, que se encuentra dominando territorio en Venezuela. Necesitamos rescatar dos conceptos. El concepto de república, ese concepto de república que tiene como trípode la división de poderes públicos. Esa división de poderes públicos es un legado de Charles Montesquieu, barón de la Breve, en Francia. Necesitamos una república apalancada en la división de poderes públicos. Es decir, que tenemos que rescatar el concepto de república y enterrar cualquier estructura distinta, por ejemplo, el Estado comunal. Número dos, rescatar el concepto de democracia. Y la democracia, entre otras cosas, es la alternancia inequívoca en el poder. Usted pudo haber sido, Yorelis Acosta pudo haber sido la mejor presidenta del país y el 90% de la población quiere que se quede gobernando más tiempo, pero no es posible. Pero bueno, y la voluntad y la soberanía popular y la soberanía y la cuestión y la voluntad de la gente está por encima de lo que escribimos en la Constitución. No, no, no. El pacto constitucional es sagrado. Y Yorelis puede haber sido la mejor presidenta, pero tiene que usted comprender que debe de partir. La alternancia inequívoca en el poder. Bueno, sobre ver si debemos de quedarnos con el sistema presidencialista o ensayar un sistema parlamentario para vivir experiencias como la del Reino Unido o la de Alemania. Bueno, evidentemente que en lo personal pienso que hacia allá pudiéramos ir, pero necesitamos al inicio la fuerza que da el presidencialismo para enmendar este horroroso entuerto. Entonces yo sí creo que no vamos a poder luchar
contra las estructuras del crimen organizado violento que controlan territorio si no rescatamos el concepto de república y de democracia. Hasta aquí lo voy a dejar. Número 2, el tema de convivencia ciudadana, buenas costumbres, que debemos irradiar desde la radio, desde la televisión, desde las aulas de clase. Debe de ser una propuesta de gobernanza. ¿Y qué es gobernanza? Es la unión de lo público con lo privado. Es la unión de lo público, privado y lo social. Es decir, veamos siempre muy bien, futuros periodistas, quiénes son los aliados de las políticas públicas, porque los aliados del poder público para desarrollar políticas públicas tienen que ser las universidades, los gremios, las ONG, los medios de comunicación social y las iglesias de los distintos cultos. Bueno, ustedes evalúen si en el proceso en donde nos encontramos inmersos los venezolanos, estos son los aliados. La iglesia es convocada de los distintos cultos. Son convocados las ONG, son convocados los medios de comunicación social, son convocadas las universidades, porque esas son parte de la solución en cuanto al crimen y violencia, así como muchas otras áreas de las cuales yo no opino. Yo no opino sobre energía, porque no es mi área, no opino, por supuesto, sobre salud, no es mi área, porque tenemos que también eso, ténganlo siempre presente como profesionales, como futuros profesionales, el principio de especialidad. Tenemos que rescatar en Venezuela el principio de especialidad. No podemos ser toderos. Tenemos que emular a las ciencias médicas, donde ahora inclusive un traumatólogo doctorado te dice, no, es que yo soy especialista en traumatología de las extremidades superiores. Y otros están llegando, bueno, es que yo soy de las extremidades superiores, sobre todo de la superior derecha. De la mano. O sea, nada más Claro, sé de la mano. Entonces, tenemos que aprender nosotros que estamos inmersos en ciencias sociales en estos temas, ¿no? Y lo que hemos visto lamentablemente en Venezuela es que una persona que ejerce el cargo público puede pasar por 6 ministerios. Eso demuestra el gran problema que tenemos de la ruptura, no solo de la meritocracia, el concurso de credenciales, de la rendición de cuentas, de la transparencia, sino también de los principios de especialidad. Yo espero haber contestado la primera pregunta. La segunda pregunta, sí. Sí, evidentemente tengo 2 publicaciones. Soy apenas un aprendiz de escritor, apenas. Tengo 2 publicaciones. La primera publicación fue A la Limón con el doctor Luis Isquiel Bermúdez. Él es abogado con especialización y maestría en ciencias penales y criminológicas y docente en la Universidad Central de Venezuela. Él y yo escribimos un libro que es Revolución de la Muerte. El título pareciera que fuera un título político, pero es el análisis de 20 años de ejercicio del poder público con la óptica de cómo se comportó el crimen, la violencia y la impunidad. Es un libro llamado Revolución de la Muerte que lo que trata de comprender es qué políticas públicas se implementaron, cuáles fueron equívocas, cuáles fueron realmente políticas públicas que no se implementaron, es decir, que hubo ausencia, cómo están los niveles, qué estructuras del crimen generaron esos niveles de crimen y violencia y qué se debe hacer. Lo más importante, bueno, cuál es el aporte del doctor Luis Isquiel y yo, qué debería implementarse a corto, mediano y largo plazo para hacer reducir el crimen y la violencia. Esa Revolución de la Muerte, un libro que se publicó en el año 2020 y está bajo el sello de Ediciones Dávar en Venezuela. El segundo libro, también hecho a la limón con mi hermano Mario Mármol García, es un libro con una óptica distinta, se llama Lo que no se aprende desde los pupitres. Lo que no se aprende desde los pupitres es un libro que intenta generar una narrativa de una conversación entre 2 hermanos llegados a la mitad del 4º piso de la vida. Cuando escribimos el libro estábamos rondando los 44, 45 años, ya hoy día tengo 49 años, cumplí el 29 de diciembre 49 años, a pesar de que estoy un poquito más estropeadito. Y escribimos un libro en donde nos pasamos por facetas de la vida. Facetas de la vida, por ejemplo, evidentemente lo que son los éxitos profesionales, lo que es la diferenciación en la vida del conocido, compañero, amigo y familiar,
el no tener claro esos papeles en la vida trae muchas confusiones porque queremos que el amigo se comporte como familiar o el conocido como amigo, y eso es un desastre en la vida, esperándote cosas de papeles de las personas que no tienen en tu vida. Hablamos de, por supuesto, las infidelidades laborales, las infidelidades sentimentales, la muerte. Hablamos bueno, de cosas buenas y malas de la vida, que es un libro que está dirigido a gente joven que está transitando el inicio de su vida adulta y de personas que están constituyendo y fundando familias. Es un libro que, bueno, quiere, con las vivencias de dos personas, plantear estas rectas y curvas que tiene la vida. Muchas gracias por la pregunta. Una última pregunta es, ¿dónde se estudia criminología ahora en Venezuela? Ok, criminología. Criminología. En pregrado, que yo sepa, se estudia nada más en la Universidad de los Andes. Sin embargo, criminología, conjuntamente con ciencias penales, es parte de los estudios de especialización, maestría y doctorado que dan las facultades de Derecho Público y Privado en el país. Es decir, los abogados pueden hacer su especialización, maestría y doctorado de ciencias penales y criminología en universidades públicas y privadas, pero en pregrado criminología, hasta donde tengo entendido, solo en la Universidad de los Andes. Criminalística en pregrado solo es público, es solamente en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se estudia criminalística. En posgrado, criminalística, pueden estudiarlo no solo los abogados, diversos tipos de profesionales, abogados, psicólogos, médicos, administradores de economías, pueden estudiar criminalística en especialización, maestría y doctorado en la Universidad Católica Santa Rosa, y por supuesto en la UNES, en los que son de ámbito público. Okay, voy a detener la grabación acá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu información, por tu conocimiento.